Gaby, ¿sabes qué he estado pensando? Que estaría guay que fuéramos como los microondas. A ver. O sea, ¿qué? ¿Que tendríamos que calentar las cosas así, por radiación? No, el microondas es como que está todo el rato a tope hasta que se rompe y hay que cambiar, ¿no? O sea, dices que deberíamos funcionar perfectos hasta de repente, ¡pop!, desactivarnos, estropearnos de golpe y morir. No, tú imagínate, es la sensación de tener no sé cuántos años, pero realmente funcionar como uno de 20 toda la vida. O sea, yo ahora sería uno de 20, igual me muero luego. Pero ahora tengo energía de un tío de 20. ¿Qué? Pues que yo siento que por suerte no somos máquinas, ¿no? Lloramos, nos emocionamos, hacemos cosas. Sí, bueno. Nos pasan cosas. Algo muy humano de lo que me apetece hablar hoy es de la retención de líquidos, por ejemplo. Eso no le pasa a mi microondas. No son hidráulicos, no. Son eléctricos. Bueno, yo puedo ayudar en un menú de diuréticos. A ver. ¿Qué te parece un plato de espárragos y borrojas en texturas? Impresionante. Mente diurético. Mente diurético. Muy bien. Pues nada. Pues esperamos que esto funcione como el microondas, desde el primer día hasta el último. Este plato... Espero que sí. Es un plato... Pues igual no, porque como están de temporada... Bueno, seguro. Claro. No te preocupes, te lo perdonamos. Vale. Vamos a hablar de la retención de líquidos y cómo se puede paliar, evitar, mejorar, atenuar a través de la alimentación, que seguro que os interesa. Vale, yo lo que voy a enseñar es a aprovechar el 100% del espárrago, ¿vale? A ser súper sostenibles. Pues mira, ¿sabes una cosa que me gusta mucho? Salir a comer y poder disfrutar de una buena verdura de temporada, porque es fuente de salud y para mí, por lo menos, de disfrute, porque la disfruto muchísimo. Vale. Sobre todo cuando vamos a Casa Urola. Kaixo, Pablo, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Kaixo Bikote, ongi etorri berriro a Casa Urola, ¿no? Estamos aquí en la parte vieja de San Sebastián, en Donosti. Yo soy Pablo Loureiro, aquí el chef de Casa Urola. Y nada, os voy a preparar un plato de temporada, unas verduritas, un salteado de verduritas de temporada, que vais a ver, lo vamos a enriquecer con un poquito de trufa. Y nada, dadme 5 minutos, que me meto ahí dentro a preparar la mise en place y estoy con vosotros. Venga, Eruarte, agur. Buen cocinero y mejor persona. Ay, qué rico se come en Urola. Pablo y todo su equipo. Sí. Venga. Para seguir cuidándonos, porque hoy tenemos un menú desde luego muy relacionado con la salud, he decidido que vamos a visitar la consulta de nuestra fisio de cabecera, Juncal Alzugaray, que nos espera en Gordesola, para hablarnos de algo muy habitual y que a mucha gente le va a interesar, que son estos mareos como muy habituales que nos dan, porque se pueden prevenir. Bueno, eso nos vas a contar, ¿no, Juncal? ¿Qué hay yo? Kaixo Ander, Kaixo Gabriela, soy Juncal Alzugaray, vuestra fisio de cabecera, y hoy en el programa vamos a hablar del nervio vago, porque ¿a quién no le ha dado alguna vez un síndrome vasovagal, un mareo de esos que te da vuelta el estómago? Pues bien, hoy vamos a aprender qué es el nervio vago y qué funciones tiene, y vamos a aprender 3 herramientas para activarlo y cuidarlo. Pero dejadme que voy a preparar unas cositas en consulta y nos vemos en unos minutos. Vasovagal. A mí me dio y me caí por unas escaleras yendo al funicular en el Monte Higueldo. Yo siempre toda loca. O sea, si me mareo, me mareo. Mi mujer también se cayó ahí. ¿Pero perdió el conocimiento? Estaba embarazada y todo. No sabía ella. Pues mira, ya verás. Hoy vas a aprender mucho tú. Vale. ¿Has venido con ganas de aprender este lunes? Siempre, estoy receptivo. Tengo sitio de sobra. No, es que últimamente en el ático. Estás en plan Jimmy Neutron, por eso te digo que... Jimmy Neutron. Pues 11 de mayo... No te quites el sayo. 11 de mayo... Algo pasa. Que no... cuando en marzo mayea, en mayo... Mayea. Marcea. 11 de mayo, algo. Pero no sabes qué, ¿no? No, he mirado. Como siempre. He mirado. Te estás confundiendo con lo que te pasa a ti el 11 de abril. El 11 de abril. Es el 11 de abril, el que tiene algo. Pero... Porque es el cumple de Gary, el aniversario de Gary... 12 de Gary, pero de tu mujer también. No, de mi mujer no. ¿De tu mujer es mi aniversario. Algo tienes. El 11 de abril. Tú, más o menos, en abril y en mayo, entre el 11 y el 15, estás mal. Estás agobiado, no sabes por dónde te va a venir, pero por algún lado te viene. Ahora, apuntarlo en el calendario, sí. ¿Cómo lo ves? Ya tengo, pero no puedo parar en el programa. ¿No llevas alianza de casado? No, me entra ahora. Estoy gordo. Pero y no nunca has llevado. Pero tengo. ¿Y por qué no te la pones colgandita? Pero no la tengo de casado, ¿De qué? De que nos la pusimos antes de casarnos. ¿No te acuerdas que me achacabas que no tenía permiso para llevar? ¿Qué? Tú tampoco te acuerdas de... Yo del perrito no me acordaba, Has pero dicho tú... 5 palabras en una frase y no has dicho ninguna bien. Que llevaba anillo. Y tú me dijiste que no tenía licencia para llevar anillo hasta que me casara. Tú, Gabriela Uriarte. Bueno, pues para picarte un poco, que estarías un poco motelita. No sé.
Bueno, vamos con la luego receta. fuiste y te casaste, o sea que igual surtió efecto. Porque me iba a morir. ¿Eh? Porque casi me muero. ¿Cómo que casi te mueres? Claro, cogí ¿Cuándo? el COVID. Pero si lo has cogido 6 veces, lo has cogido Sí, con gusto tú pero ya. me casé en la primera. Ah, Por porque si me viste la moría. luz, Caroline. No, pues si me moría, para que se repartieran todo bien. Bueno, pues mira, vamos a hacer este menú que nos va a traer mucha salud. Venga, y amor. Eso También. no lo sé. Bueno, eso... Porque hay gente que le huele luego el pis, ¿eh? A mí Bueno, no. Nada, yo a lo mío, no me descentro. Vamos a ver, vamos a hacer un plato que el final va a ser una crema de espárrago. ¿Que de dónde vamos a sacar la crema de espárrago? De las peladuras y los tallos del espárrago. Pero esa crema de peculiar va a tener que la leche es de oveja. Incluso si le echáramos cuajo, podríamos quitar... qué bueno, una mamilla de espárrago. Pero apetece más cremita luego, Vale. ¿vale? La mamilla es más en frío. Vale. Entonces, del espárrago blanco, la yema la vamos a cocer y la vamos a mantener. Y con los tallos y las peladuras vamos a infusionar en leche de oveja, que va a ser la leche que va a mojar luego una crema de patata. Vale. ¿Vale? Bien. Borraja cocida a tope de fuerza. Para que se le caiga el pelo. Se le caiga el pelo al meter al hielo. Ahí estás. Es lo contrario de Turquía. Un esto. shock térmico. El contrario de Turquía, pues es esto. Hacer la borraja. Más, y una tapena de aceituna, alcaparra, limón, ajo, aceite y anchoa, triturar. Y luego el triguero lo que vamos a hacerlo es saltearlo, ¿vale? Esto es lo que tengo. Pues no es poco, ¿eh? No, Te no, voy a decir no. una cosa, ya no te tienes que ir a Turquía a poner pelo, ¿eh? No. Ahora ya también hacen Te lo aquí. hacen aquí en Euskadi, ¿eh? Además, yo he visto un anuncio cuando estaba en Madrid. Te cobramos lo mismo que en Turquía. No sé. ¿Y eso que es mucho o poco? Pues no sé, no. Yo tengo entradas, pero luego tengo bien poblado. No tienes entrada, ¿eh? Bueno. Por eso no te tienes que tener Mi hijo me complejo. vacila. Tienes me vacila. pelazo. Me vacila, siempre juega. Tienes entradas para todos los lados, ¿eh? Me dice. ¿Te dice? Sí. Pero eso no es verdad. Es hijo de su padre. Pero es la forma del pelo. Sí. También ya le has soltado la bomba. ¿Cuál? En plan, no escupas para arriba que todo lo que sube baja, ¿eh? Ah, no. ¿Otro refrán? Bueno, eso refrán, no sé si o es. sea, es que sabes todos los refranes. Es una pasada. Eso no sé si es refrán. ¿Qué pasada? ¿Cómo era? ¿El de entre berza y berza lechuga? ¿O cómo Entre era? col y con lechuga. Joder, ese que utilizas tanto. Increíble. Un derroche de Real Academia. Ahí a tope. Venga, vamos allá. Es increíble esto. Qué suerte tengo. Te iba a decir algo y se me ha olvidado. Fíjate lo que te digo. Claro. Pues eso es que no descansas bien, ¿eh? Escucha, a mí me dijeron una vez que cuando haces así en las palabras y no te acuerdas, no estás descansando bien. Es verdad. No, te lo digo. Me Los lo dijo... residuos cerebrales no se limpian. Pues eso, Te lo dije yo. que ya lo sé que me lo dijiste Ah, tú, te bueno, estaba ojo, vacilando. ojo, cuidado. Estás tan motelita hoy que no pillas ni los vaciles, No estoy ¿eh? motelita. Lo que pasa es que Cuidado. tú me estás dando un poco de miedo. Porque No, no sé no. muy bien por dónde me vas a salir. Hoy, tranquilo hoy. Lunes, vengo tranquilo. Pues oye, no sé. ¿Estás receptivo para que te cuente algo? Sí. Yo ¿Tú creo que crees estoy que igual tengo más energía por la pastilla de colesterol que me estoy Sí, tomando? totalmente. Igual tiene... Igual no, ¿sabes lo que pasa? Que has liberado tu núcleo duro del poder. No, ahora es que me va la sangre como el río. Claro. Ahora te vas rápido. Sí. Antes estabas atorado, ahora estás libre. ¿No? ¿O qué? Yo, lo que tú quieras. O sea, No digo. si tú eres la médico. O sea, Yo no soy médico. Bueno, pues, pero la universidad estaba cerca. ¿No? Tú tranqui. Ahí, vamos a darle ahí. Oso, ¿no? O sea, en la parte del espárrago con peluca lo tiras aquí, ¿no? Para que dé Eso sabor. es. Me voy a quedar las yemas, que las voy a cocer aquí. Así. Fíjate. Ahí. Incluso. Luego, lo que voy a hacer es... Como las peladuras no me las voy a aprovechar, estos sí los voy a aprovechar. Aquí. Muy bien. Vale. Pues venga, vamos con el tema de hoy, que es la retención de líquidos, inspirada por la pregunta de Yune de Gasteiz. Arratsaldeon, pareja. Os llamo a ver si Gabriela puede echarme un cable, porque, chica, siempre ando con problemas de retención de líquidos y tomando infusiones de cola de caballo, pues como si no hubiera un mañana. ¿Qué otras cosas puedo hacer aparte del tema de controlar la sal, Gabriela? Es que ricasco, bicote, y bueno, os llamo desde Gasteiz, yo soy Yune. Bueno, Yune, te viene un poco de chapa, con tu permiso, para entender bien lo que es la retención de líquidos. Porque yo creo que en los últimos años llevamos hablando de la retención de líquidos muy alegremente
Y la retención de líquidos es un síntoma, no es una enfermedad, o sea, no es algo que nos está diciendo que pasa algo, ¿vale? Algo que tenemos que vigilar, digámoslo así. Y primero tenemos que valorarlo correctamente. Entonces, primero tendrías que, si es algo que te pasa a menudo, lo de la retención de líquidos, consultar con tu médico y decirle, oye, esto me pasa, o no se me va, o es muy recurrente, o me pasa, este es el patrón en el que me pasa, para descartar cualquier enfermedad que está provocando esa retención de líquidos, ese desequilibrio. Porque, mirad, la retención de líquidos, os lo explico como lo explico en consulta, que es de manera muy reduccionista, pero yo creo que se entiende bien. Tú imagínate que tu cuerpo es una casa, ¿vale? Y esa casa tiene tuberías, que son los vasos sanguíneos. Entonces, por esos vasos sanguíneos, esas tuberías corre agua. En este caso, nuestra agua sería la sangre, ¿vale? Y el líquido. Entonces, imagínate que alrededor de esas tuberías hubiera unas esponjas, que son los tejidos. Entonces, esas tuberías sacan agua de dentro para empapar esas esponjitas, y el exceso de ese intercambio también se drena. Entonces, la retención de líquidos se produce porque alguna de estas tres no está haciendo bien el trabajo, ¿vale? Bien sea, eso es un poco lo que os acabo de explicar, bien sea porque no está liberando demasiada agua de esas tuberías, o porque la esponja no está siendo capaz de gestionar bien lo filtrado, o porque el sistema de filtraje no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, hay momentos en los que podemos notar cierta retención de líquidos, pues porque llevamos muchas horas de pie, porque, yo qué sé, porque hace un día que hace mucho calor y tenemos hinchadas, podemos notar la hinchazón en pies, piernas y tobillos, podemos ver que tenemos una sensación de pesadez, como de bota en las piernas, sobre todo en la parte inferior del cuerpo suele ser bastante más habitual, pero que en cuanto levantamos las piernas o descansamos un poco, se revierte con mucha facilidad. Si esto se sostiene, como decía, tendríamos que investigar un poquito más por qué está ocurriendo. En general, cosas que podemos hacer para prevenir o para mejorar, o si esto nos es muy pesado, a través de la alimentación, pues bueno, al final todo el exceso de sodio, como decía Yune, provoca una mayor retención de líquidos por un tema de líquidos, de que salen ese exceso, ¿no? Entonces sí que es verdad que tendríamos que vigilar la dieta, no precisamente el salero, porque no suelen ser los problemas más habituales. Lo que tendríamos que ver es alimentos ultraprocesados, que normalmente tienen un exceso de sodio añadido, los quesos, por ejemplo, los embutidos, que suelen ser alimentos de consumo bastante frecuente, todos los alimentos que van en bolsa, tipo las patatas fritas, las chuches, todo este tipo de cosas también. El consumo de alcohol también puede ocurrir. Y luego también es interesante, sobre todo mantener el ejercicio, ayudar a estimular esa circulación para que haya un mejor retorno venoso, e intentar estar de manera, quietos lo menos posible. Osondo, oye, que como decía ella, que toma no sé qué cola de caballo, con este tema del colesterol, los primeros días de la pastilla no tuve buenos. Y entonces me dijeron que había una cosa en la herboristería, no voy a decir cuál, para que no haya colas tampoco, ¿sabes? Y fui a la herboristería. Ah, pues levadura roja de arroz. ¿Era eso? ¿He acertado? Sí. Vale. Tengo 2 cajas en casa. Escucha. Claro, vale. Estaba fastidiado, estaban rompiéndome los ladrillos de grasa. Yeah. En mis venas. Y me dijo no sé si veía el programa, y me dice, tú, lo que no puedes hacer es pares y nones. Es decir, o tomas lo del médico o tomas lo de aquí, pero no puedes tomar los dos. ¿Por qué? Pues porque realmente hacen las dos cosas y puede ser contra salud, vamos a decir. Contraproducente. Pues bien, eso. Te quiero decir que muchas veces decimos, ay, pues es que tengo el no sé qué súper alto, y dices, me tomo lo del médico, lo de la herboristería... Y el chorizo también. Y corro 50 kilómetros. Pues ya sabes que una de las mejores cosas que puedes hacer para el colesterol es hacer tu dieta cada vez más vegetal, ¿no? En eso estoy. Ha salido un estudio hace poco súper potente, que vamos, lo mejor para cuidar del corazón es hacer una dieta lo más vegetal posible. Y por vegetal hablo de vegetales altos en fibra. Ser gorila. Sí, ser un gorila. Sí. Está bien. No, pero sí, la orientación es hacia un patrón de alimentación más vegetal, en la medida en la que puedas. Sobre todo, da mucho valor a hacer una buena variedad de consumo de fibra.
Legumbres, verduras, frutas, pero derivados de legumbres. Este cambio en mi vida también del air fryer y tal, me hago los garbanzos en conserva, me los echo al air fryer y quedan de guarnición súper buenos. Pues eso, te haces con los garbanzos unos falafel, un hummus. Bueno, tenía albóndigas de Juanjo, pero bueno. Escucha, vamos a ver, que no he dicho. Me he guardado 2 espárragos, porque estos 2 espárragos los vamos a hacer en crudo. Los voy a pelar finos y vamos a hacer que sea un poco crujiente, como si tuviera también una ensaladita. Aquí infusionando. Aquí para luego añadir la crema, las yemas cociendo y vamos con los trigueros. ¿Vale? Pues de una mala circulación, uno de los síntomas suele ser la retención de líquidos. Y nos preguntáis sobre esto. Decís, arratsaldeon equipo. Quería haceros una consulta sobre las piernas hinchadas. Me gustaría saber qué puedo hacer para tenerlas mejor, porque suelo sufrir de retención de líquidos y también de celulitis. Es que ricasco. Maider de Gasteiz. Se le hemos ido a preguntar a Angie Yarramendi, del Centro de Estética Angie Yarramendi de Donosti. De truquis también de estética. Yo soy Angie del Centro Estética Angie Yarramendi Estética Avanzada. Hoy vamos a hablar de la retención de líquidos y la celulitis. Lo primero y lo principal de todo es una alimentación saludable. Y luego en nuestro centro solemos hacer unos tratamientos que se llama Indiva, que es una radiofrecuencia que activa mucho la circulación y el sistema linfático, reduciendo la inflamación. Solemos combinar con presoterapia, que también reduce mucho la inflamación y es un drenaje bastante profundo. Luego, si hay mucha celulitis y es muy difícil de eliminarla, solemos hacer unas envolturas con cafeína que destruye los adipocitos. Y mi recomendación es caminar mucho. Todo lo que podáis. Yo moverte, ¿verdad? Lo de la Indiva también son para lesiones musculares, ¿no? O a mí la Indiva me hicieron en la cicatriz de la cesárea también. Y en la cara me han hecho también. ¿Sí? Tú no te me vuelvas loca ahora de historias, ¿eh? ¿Pero qué historia? Que me vienes como una Kardashian, como os pongáis. Si no me he hecho nada. Que la cara al Instagram, que son todas iguales. Pero que no me he hecho nada ahí en la cara. Si vale, sí. no, te digo, te estás acercando ahí, ¿eh? ¿Tú qué cosas estéticas te haces? Yo, si tengo una cicatriz estoy hecho me parece que me han tiroteado con la vesícula. Me pusieron más grapas. Pero y ponerte algún parche, igual te vienen bien los parches que me puse yo para la cicatriz. Los parches estos que son caros, ¿eh? Sí. Pero eso te hacen muy bien. Que a John le pusieron, cuando lo operaron de aquí, la pegatinita, pero y seguro que tienes más, porque en la caja vienen un montón. Escucha, Lo que pasa es que igual ya es tarde. Claro, ya tengo... A ti te gusta un poco, de todas maneras, ir como de Warrior, ¿no? De Navy Seal, tío. De Navy Seal. O sea, te gusta que la gente te diga esas cicatrices y tú, ¡buah, metralla! Nada, uno que se puso tonto me clavó y Como la cicatriz que tienes detrás de la cabeza. Cada vez que te cortas el pelo me dejas loca. Sí, ya le castó. La mesa. La mesa de la Me caí para atrás. Pues invéntate otra historia. Pero no he vuelto a ver al otro niño, Que es broma. ¿Sabes lo que me hace mucha gracia? Que digas luego, pues no viste cómo quedó la mesa. Sí. Joder. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a darle... Me encanta esto de la verdura. La verdura siempre he dicho que está mal cobrada en los restaurantes. De verdad te digo, con el curro que tiene... Pero no el curro que tiene por parte de la cocina, el curro que tiene desde el campo, desde esos madrugones que se pagan nuestros artesanos ahí, traerla desde Tudela o desde donde sea, bah. Y luego no es correspondida. Yo tengo una pregunta para la gente de las huertas. ¿Qué pasa con las fresas? O sea, hay fresas y frutos rojos en general que compro y es que literalmente a los 2 días está la mitad mala. Tipo el plátano. No, el plátano no me pasa. Eso dice mi madre. ¿El plátano has mejorado? El plátano muy bien, me aguanta. Hacemos un alto consumo de plátano en mi casa, ¿eh? Pues últimamente mucho. El plátano... Pero fresas también, fresas. Arándanos no me pasa tanto, pero alguna vez que compro frambuesas y fresas, especialmente, y he probado todo. Mi madre me dijo que hay que lavarlas y guardarlas lavadas. Luego que no, que sin lavar. Les he cortado el verde y da igual. O sea, se me quedan... Se me ponen malas enseguida. Y me da una rabia con el precio que tiene la fruta. No te puedo ayudar. ¿No me puedes ayudar? No te en puedo eso? ayudar y lo del plátano me calmasteis con que era porque se maduraba al lado de las manzanas y no sé qué y no sé cuál. Pero bueno, cuando esta solo había plátanos y se pusieron igual. O sea que... ¿Pero dónde los tienes, los plátanos? Yo, en el horno.
Oye, pues en un bol, ¿dónde los tienes tú? Pues también los puedes tener en el frigorífico, Y listo. se ponen negros. Y luego cuando... Pues por eso te estaba preguntando. ¿Tú sabes has qué probado pasa a cuando te ponerles comes un papel albal? O sea, cuando te comes un plátano frío, ¿sabes lo que pasa? Que ya te lo puedes comer en el baño. Porque hace un daño al estómago. ¿Eso quién te la contó? ¿La bruja piruja? La bruja González. Cuidado con la fruta muy fría, ¿eh? Que es como un disparo. Un disparo. Te saltan los térmicos del estómago. ¿La fruta fría es como un disparo? O sea, ¿el melón frío es como un disparo? Sí. Sí. Pero tú, porque igual tienes un poco más sensible, ¿no? Tengo hipersensibilidad. No, pero tú tienes muy sensible el sistema digestivo. Sí, bueno, Por pues... eso, pero yo, por ejemplo, ahí no me pillas. Yo como la fruta fría. En mi casa la sandía y el melón frío, si no, es que es de ley, si no... A ver, yo también, ¿no? Pero te quiero decir... Pero sufriendo, ¿no? Te lo comes en la taza del váter. No. Tampoco te... Eso es lo que has dicho tú, ¿eh? Yo digo que el plátano frío hace daño. A mí me hace daño. A mí no. El otro día, de hecho, tenía unos plátanos pachuchillos y unas fresas también pachuchillas. Las congelé para hacer un batido, ¿sabes? ¿Y? ¿Qué pasa? Y dije yo, buah, a ver qué pasa. Eso. Vives... Unos van al Dragon Khan y yo... Vives al límite, ¿no? Tú estabas ahí en la cocina diciendo, guapa, si mezclo este plátano frío, guau, tengo fresas frías, soy a lo loco. A ver qué pasa. A ver si llego al baño o me cago en la curva. Ahí está. Venga. Ahí está. Pues yo tengo una amiga que no voy a revelar su identidad, pero dice que las fresas con chocolate le hacen vomitar. ¿Que hay mucha peña que come fresas con chocolate o qué? Eso te ponen de ligoteo en los bares, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué? Fresas con chocolate ponían... Yo a mis hijos les suelo poner. ¿Fresas con chocolate? Sí, derrito chocolate negro y les gusta un montón. No. Elaboras bien cosas, ¿eh? Hombre, bien. quiero decir, tampoco me he roto la cabeza pensando, Yo como ¿eh? mucho les pongo un yogur, pero chocolate, ¿eh? No, a veces Joder. también solo un yogur. Ah, Pero el otro día vi unas onzas de chocolate, se las derretí y se comieron súper a gusto. Las fresas que quedaban, porque las dos estaban pochas. o sea, ¿tú crees que tus hijos les hacen una entrevista en el Televir y hola, ¿qué tal? ¿Y qué tal cocina la ma? Y dirían, jo, súper hondo. ¿Crees? El otro día a mi hijo le preguntaron por su nombre, porque tiene diminutivo, y de la nada le dijo, bueno, el nombre largo me lo dice mi madre cuando se cabrea, que es muchas veces. Y le miré así y le dije, wow. ¿Sabes que el otro día le preguntaron a mi hijo qué era lo que más le gustaba que yo cocinaba y dijo butifarra? ¿Cuándo has hecho una butifarra tú, Julio? En la parrilla, pero si es que no es nada. Así en una mesa igual de 15 personas. ¿Butifarra? Y yo diciéndole, ¿me estás vacilando aquí delante de la gente y tal? Y Butifarra, ¿eh? le encanta cómo hago la butifarra. Y claro, lo que se les había olvidado, y le digo, a ver, ¿cómo que la butifarra, tío? Pero yo bastante serio, ¿eh? Y había un amigo mío que se llama Pello, que es muy gracioso, que se está riendo todo el rato, que se partía, ¡guau, tu hijo, que no sé qué! Y luego mi hijo explicó, no, es que debajo de la butifarra hay un arroz de cerdo y tal y cual. O sea, era de todo. Y luego le digo al hijo de Pello, ¿y tu padre qué es lo que me hace más rico? Las pechugas a la plancha. Oye, hacer unas buenas pechugas a la plancha no es fácil, ¿eh? O sea, que Te voy a ahí decir. cayó a todos. Bueno, es como la verdura, que hacer una buena verdurita de temporada salteada y rica no es fácil. No. Y en Casa Aurola la hacen de 10, no, de 11. Así que nos vamos a ir a la parte vieja de Donostiarra con Pablo y su equipo, que nos van a enseñar cómo hacen en Casa Aurola un salteado de verduras de temporada con papada, trufa y yema. Buah, Gozo. flipas. Bueno, Kaixo Bikote, ongi etorri Casa Aurola berriro, ¿no? Bueno, ya habéis estado aquí alguna vez, yo soy Pablo Loureiro y nada, esto es Casa Aurola y estamos aquí en la parte vieja en Donosti y nada, vamos para adentro, venga, vamos para adentro. Bueno, Casa Aurola pues es un restaurante que nació en 1956, yo todavía ni había nacido, ¿no? Entonces siempre ha sido una institución en lo que es la parte vieja y lo que es la comida, el recetario tradicional de la cocina vasca, ¿no? Nosotros llevamos aquí desde el 2012 y bueno, pues es un orgullo seguir mantener un poco lo que es el nombre de Casa Aurola y seguir aquí al pie del cañón. Bueno, pues nosotros la clave aquí, digamos que un poco lo que es lo fuerte sería la temporalidad, ¿no? La temporalidad de los productos. Lo hacemos tanto en el restaurante, lógicamente ahí es algo innegociable, y luego también aquí en la barra que hemos creado pues lo que serían unos pinchos de temporada, ¿no? Que van variando todo el año según las cosas que haya. Pues ahora tenemos la alcachofa, luego vendrá el guisante, el espárrago, luego vendrá el chipirón, pues va rotando, ¿no? Y esos pinchos son los que más aceptación tienen entre los parroquianos.
A mí es un sitio que me encanta tanto para ir de pinchos, Sí. que voy bastante. Es una parada Obligatoria. innegociable. Y en el restaurante también. Hemos celebrado cumpleaños y está muy a gusto. Bueno, y estamos, pues la verdad que estamos muy orgullosos de premios y distinciones que nos han dado. Aquí abajo pues tenemos una barandilla del Instituto del Pincho. En el restaurante pues estamos recomendados por la guía Michelin. Tenemos 2 soles Repsol. Y ahora últimamente también en la guía McCarthy pues nos han metido entre los 15 mejores restaurantes de todo el País Vasco. Entonces, pues bueno, es una responsabilidad y aparte, bueno, pues es un orgullo y un honor pues estar así, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a subir arriba y vamos a ir preparando la receta que os voy a hacer y bueno, nos ponemos ya en marcha. Venga, voy para allá. ¿Qué os voy a hacer? Bueno, pues vamos a preparar hoy un salteado de verduras de temporada, ¿no? Por un lado tenemos una parte de verduras que las hemos primero confitado, que sería en este caso la alcachofa, sería en este caso el cardo y la calabaza. Estas verduras ya están previamente confitadas. Por otro lado tenemos las verduras que vamos a escaldar y hervir un poquito al momento, que sería la borraja y la habita, la barra repelada que tenemos aquí. Y luego, bueno, pues un poco vamos a enriquecer ese plato, esas verduras, ¿no? Por un lado tenemos un poquito de jamón picado, un poquito de rulo de papada ibérica, la trufa que le vamos a rallar, una galleta que hemos hecho con oliva negra y de fondo va a llevar una espuma de patata y luego va a llevar una crema con las hojas de borraja porque hay que aprovechar todo el producto que tenemos y por último lo vamos a coronar con una yema de huevo que pues también le va a ir muy bien a la trufa y a todas las verduras. Yo si hay verdura en la carta, siempre pido, porque disfruto muchísimo una verdura limpita, en su punto. Buah, es un manjar. Bueno, y con todo esto, pues nos vamos a cocina y vamos a cocinar este plato, ¿no? Que es lo que yo quiero que queréis ver. Primer paso, vamos a arrancar y vamos a escaldar nuestras verduras frescas, las habitas y la borraja. Bueno, una vez escaldadas y refrescadas estas verduras, las vamos a juntar con las verduras que ya tenemos confitadas, que son la alcachofa, el cardo y la calabaza, lo juntamos todos y lo vamos a saltear. ¿Ves qué curro tiene? Y eso que Pablo no ha enseñado, el limpiarlo, el tal. Los restaurantes no nos lo mandan ahí preparadito. Bueno, a este salteado que hacemos con un poquito de aceite de ajo confitado, le vamos a añadir ese jamón picado, esas virutas de jamón, salteamos todo el conjunto y ya reservamos para emplatar. Por otro lado, la yema de huevo la vamos a meter en la salamandra para que se atempere, coja una fina película y nada, y la reservamos también. Bueno, todo listo, comenzamos a emplatar. Lo primero, en el fondo del plato colocamos la espuma de patata, por encima dibujamos un zigzag con nuestra crema de borraja y después de eso es el momento de añadir el salteado de verduras. Después colocamos nuestros rulos de papada ibérica planchada encima. Añadimos también la yema de huevo que hemos atemperado en la salamandra y rallamos la trufa. Y finalmente ya terminamos el plato con la galleta de oliva negra. Bueno, pues lo que veis es un plato de verduras, es un plato fresco, pero también pues va a ser untuoso, va a tener sus matices y va a ser con la cremosidad de la yema, la crema de patata. Bueno, pues yo creo que es un plato redondo, un plato muy completo. Qué colores, ¿eh? Uf, qué bueno, por favor. Bueno, Gabriela, Ander, pues aquí tenéis nuestro plato, nuestro salteado de verduras de temporada con su trufa y nada, un placer haber cocinado para vosotros y aquí os esperamos. Eruarte, agur. Osondo, vamos a ver, mírame a ver si tenemos una tapa ahí para esto. A ver, esta misma, muy grande, pero me sirve ahí. Vale, vamos a hacer. Ahora lo que voy a hacer es pelar las patatas y rehogar, porque esa leche que está ahí ya sabrá espárrago. ¿Vale? Entonces, estas patatitas las rehogamos para hacer la crema. Muy bien, mientras tanto vamos a jugar al si fuera, ¿vale? Si quieres empiezo yo, que estás ahí con la patata. Entonces, cada uno tenemos 2 personajes. Sí. Te lo dejo aquí. Entonces, a través de los si fueras, tienes que acertar el personaje, ¿vale? Venga. Un segundo. No, mira, Venga. mira el personaje. Vale. Personas que lo... Esta es la categoría. Personas Venga. que lo dan todo, no retienen nada, ni líquidos. Venga. ¿Vale? Si fuera un acento, Andaluz. si fuera una bandera, Andaluz madrileño, ¿eh? ¿vale? Si fuera una bandera, Pues lo mismo. si fuera el nombre de su mascota, Pues sería algo... si fuera lo que hace por las noches, Si fuera algo con mucho mensaje. ya, me imagino. Eh. Si fuera un premio, A polifacética. Te he dicho una pista, ¿eh? si fuera una ciudad,
Madrid. O sea, es una andaluza que vive en Madrid. No, ¿Crees? esa... Si fuera De raíces andaluzas. un mensaje urgente en su móvil, ¿qué pondría? Papá, te quiero. Alba Flores. Sí. Toma. Venga, te no toca. era fácil, decir, Un O segundo, adivinar. Un segundito, Soy muy fan de Alba Flores. ¿Has visto el documental? Sí. Sí, me gustó mucho, porque yo tenía muchos discos de Soita. Si fuera un grito de alegría, Un grito de alegría. ¡Tenemos la entrevista! ¿Te vale? y en el sexo contrario, ¿quién sería? Pues algo tipo Ana Pastor o así. O sea, es un chico... ¿Qué entrevista? Que entrevista. Vale. Évole. Sí, muy bien. Muy buena. Venga, siguiente yo. Si fuera el título de su propio programa, ¿Cómo le llamaría el programa? Cuello Toro. Fernando Alonso. Sí, sí. Venga, te toca. Venga. Si fuera una canción que le pega. Living la vida loca. Ricky Martin. Sí. Qué fácil, ¿no? No, muy fácil. Hoy hemos clavado. También es que este juego depende el si fuera que tú elijas. Porque claro, si me dices, si fuera un selfie, ¿cómo te digo, Ricky Martin? Pues ¿No? no sé. La verdad es Ricky que no lo Martin sabes. me tiene un poco preocupada porque yo le adoro, le amo, me encanta. Nunca se hace mayor, ¿no? Ahora se parece a J Balvin. No sé qué se ha hecho en la cara, pero ahora se parece a J Balvin. No sé quién es J Balvin, pero... Pues Ricky Martin. Y Ricky Ricky Martin a Martin su es vez es J Balvin. Ah, vale. O sea, es que se parecen. Porque irán al mismo médico, ¿no? O ¿O sea, qué? no sé qué se ha hecho como aquí, y se ha rellenado como aquí, que parece J Balvin. Bueno, J esta es la Balvin. leche de oveja, ¿eh, Gaby? ¿Ahí? Para cocer la patata. Si queremos que todavía sepa más, lo que os decía, tengo unas partes centrales del espárrago que están blandas ya, que le van a dar sabor a esta crema de patata y espárrago. Hombre, al final, pues las modas todos se parecen. ¿O qué? El otro día me enteré, que esto no sé si es algo que ya sabes, que ahora se hacen engrosamientos y alargamientos de pene con ácido hialurónico. No sé si será verdad. Lo de los saltadores. Eso no sé. ¿Qué saltadores? Los saltadores de o sea, de esquí en las Olimpiadas, ¿Y qué tiene que ver el pene ahí? pues que les daba más centímetros de salto. Su pene. Su pene, no sé si la gravedad o tal, tomaban algo para que tú estuvieras morcillones y baja. O sea, ¿Estás seguro que esto tiene que ver con el salto de los Olímpicos? sí. ¿Pero qué tiene que ver el engrosamiento de pene? No lo entiendo. Pues el engrosamiento de pene, ¿qué quieres decir? ¿Que están empalmados? O sea, ¿o qué es engrosar? O sea, no sé. Engrosar. A ver, tú Engrosar mira, es te voy a hacer decir- más grueso. Tú deja de ver la mierda que ves. Porque estás viendo todo el día el J Balvin y el Ricky Martin. No sabes de la expedición a la luna. No sabes que los saltadores... Pero ahora, ¿por qué me estás echando la peta? Déjame en paz. Que no, coño, que tienes que estar al día. Pero si te estoy Deja hablando... tanta- Ve, te estás escapando. ¿Qué tiene que ver el engrosamiento de pene con el salto de los Olímpicos? Paul, No voy a poner. que escucha, que Pero es aerodinámica. ¿cómo va a mejorar la aerodinámica que tengas Que 5 elimina- centímetros más de grosor de diámetro de pene? Tú, que ¿Pero sí. qué va a tener que ver? A ver, que tampoco os podéis creer todo lo que veis en internet, ¿eh? Que penalizaron. ¿El qué? Por ¿Penalizaron? Le dijeron tu pedazo pene, fuera. Pero 5 centímetros de diámetro o de alto, ¿eh? No me puedo creer que ni tú ni tu cuadri del viernes, chupicuadri, no habéis hablado del pene del saltador. O sea, Uno, el grupo se llama Viernesito. viernesito. ¿Vale? Chupicuadri. Chupicuadri será los chingorrotos, estos Bueno, que eso eres es tú. igual a la de Ainhoa, que me lío. Vale. Escucha, que estuve en la portada de la prensa, ¿eh? Todavía no me has explicado. Pues mira, si tú saltas, Pero irás con un calzoncillo, con una van malla. como con un pijama. ¿Pero qué tiene que ver la malla? Pues hará como la quilla del windsurf, en el aire, en el... Tú, que... Yo no, estos lo siento, tíos- y aunque me lo escucha, digan ahora, yo ¿sabes? no le veo la aplicabilidad física. Escúchame, yo te voy a decir, cuando un ciclista hace contrarrelojes se mete en el túnel del viento. Tú te No crees voy a que te estoy buscar. vacilando, pero Es que mira, me estás mira vacilando. qué serio estoy. Mira, Pero que da igual que tú te lo has creído, pero que no es verdad eso.
Se inyectan hialurónico para mejorar la marca de qué deporte? De salto de esquí. Salto de esquí. ¿Es verdad? Sí. Es que no me lo creo. Es que no me lo puedo creer. Gabriela, te lo voy a explicar. Cuando te meten en el túnel del viento con la bici, ellos ven los surcos que hace el viento. ¿Pero qué tiene que ver eso? Coño, ¿Qué pues tiene que ver? Que eso es como tener una quilla. Van derechos ahí. Lo único que luego cuando frenan, claro, les duele. Vale, escúchame una cosa. ¿Y por qué no se le inyectan en la nariz? Porque vieron el pájaro Uyuyuyu. Y de ahí sacaron la teoría. Ahora es broma, pero que te lo juro. Que en la primer día de la... Explícamelo. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que me pongo un pijama y ando O sea, yo saltando te entiendo con que el te- pito duro por ahí? ¿o Pero qué? que no lo tienes que tener duro, solo más gordo. Pues yo qué sé, tío, que yo O no más soy largo, científico. es lo que te estoy diciendo. Pero escúchame, la nariz, o sea, yo entiendo que la nariz te la inyectes porque eso corta el viento y bueno, pues vale. Pero si llevan Pero unas el gafas pito- y un tal y un casco, ¿a mí qué? Oye, mira, yo te estoy dando Pero culturilla llevarán general. calzoncillo. Culturilla general que tienes que salir de tu A mundo. ti te han timado. A mí que no, lo sepas. porque lo sabe todo el mundo. ¿El qué? Lo del pito de los... Pero explícame. Esto es como lo de la leyenda urbana de Ricky Martin, la mermelada y el perro. Esto es otra leyenda urbana. No, porque yo no sé si descalificaron o no. Pero, ¿El qué? Pero creo que es... ¿Pero qué les analizaban el pito? Pues puede no sé, ser. pues igual alguna novia celosa dijo, oye, Dimitri no tiene eso, ¿qué le pasa? Cuando le vio saltar. Y dice, ¿eh? Oh, Ya ¿qué sabes que calcetín lleva ahí? ¿Tuviste las declaraciones de también un deportista de los Juegos Olímpicos de Invierno que pidió perdón a su pareja por haberle sido infiel a los reporteros? Pues en los mismos Juegos Olímpicos. Bueno, Fue- esos Juegos Olímpicos están on fire. Es que fue el mismo día. ¿Pero y qué Lo les- del pito y lo de los cuernos. ¿Te descalifican por antidoping si te pones hialurónico en el pene? No sé, yo por si acaso no me va a pinchar. A ver si voy a ir al Tourmalet y me dicen que no subo por estar así. Bueno, Venga, pero irás déjate. más acolchadito. Bueno, déjate. Venga, vamos a dejar esto enfriar para poder pelar bien. La cremita en marcha. Y a recoger un poquito, ¿eh? Tú. Ya no me... Es una pena porque Yo no me lo creo. crees. Yo no me lo crees. Ni lo de los astronautas que se bajaron en telesilla, ni nada. Yo que te doy noticias... Venga, ahora volvemos. Mira ahora, Gaby, estoy sacando una textura en crudo. ¿Vale? Qué buena conversación para un programa de cocina de espárragos, ¿eh? Oye, Bueno, vamos no a dejar sabéis el qué tema. matraca. o Vamos sea, a dejar el tema. Vamos a ha dejar el visto tema. que sí hay noticias. Ha habido... Sí, al que respecto. no digo que no haya noticias, yo lo que digo es que eso no es una ventaja. Pero bueno, sea lo que fuere, hemos descubierto que ya lo están investigando las asociaciones antidoping. O sea, que ya tendremos un veredicto. Como el que vamos a dar para ver este nuevo trend en redes sociales que a mí personalmente me deja anonadada. Quiero que lo veáis. These people are putting plastic wrap in their mouth before eating their favorite foods. They chew with the plastic still and savor the taste, then spit everything out, never actually swallowing a bite. The idea: trick the brain into thinking you've eaten so you can satisfy cravings without breaking your diet. It's a bizarre hack with zero scientific backing, but that hasn't stopped people from trying it. O sea, se no. les va un poquito, ¿no? No. ¿O qué? No es que se les va. Es que Están idos ya. es tal... O sea, buscan la afán, sensación de comer sin comer. es tal el afán y el miedo a engordar, tal la gordofobia, que ya estamos haciendo cosas tan absurdas como esta, que por cierto no funcionan para Bueno, nada. para el que no lo haya entendido, se pone una bolsa como de fondo, ¿no? Para que no les caiga la comida en la boca o Claro. al estómago. Pero dice que el comentarista dice que así engañan al cerebro. Al cerebro no se le puede engañar, no se puede ser más listo que el hambre. No se puede. Afortunadamente, porque si no nos hubiéramos extinguido. Así que a mí yo lo que veo, como especialista en conducta alimentaria, al ver esto es que me da mucha rabia, mucha impotencia que tengamos que andar así. Ya hubo una época que se hacían mallas sublinguales para no abrir, para que doliese tragar y todas estas cosas. Ya, tío. Así que no. Increíble. Bueno, tapena de alcaparra, aceituna negra, anchoa, ajo, limón, aceite de oliva virgen y vamos a darle. Cuidado, utilizad aceitunas sin hueso. Pues, ¿Eh? ¿no? Sí, si no... Vamos a darle ahí. No lo rompamos del todo, ¿eh? Con cachito, ¿vale? O sea, no una crema. Así. Con Que textura. nos encontremos un poco de cachito. ¿Vale? Ander, pues antes de que empieces a saltear, vamos a hacer una visita hasta Gordesola, a la consulta de Juncal Alzugaray, en Vale. Fisioc,
que nos va a explicar algo que para mucha gente es problemático y le da mucha lata, que son estos síncopes, estos mareos, estos desvanecimientos. Entonces nos va a enseñar cómo estimular el nervio vago, que nos va a ayudar a prevenir o a darnos cuenta o a eliminar un poco este síncope vasovagal, que es el nombre técnico. Vamos a escuchar a Juncal. Kaixo Gabriela, Kaixo Ander, soy Juncal Alzugaray, vuestra fisio desde Gordesola. Y hoy vamos a hablar del nervio vago, que iba a decir como su propio nombre indica, pero no, es justo lo contrario, porque tiene unas funciones muy importantes, o sea que de vago, nada. El nervio vago es uno de los pares craneales, uno de los 12 pares craneales, en concreto es el 10º, que nace desde nuestro cerebro y va hasta órganos tan importantes como puede ser el corazón, los pulmones o el sistema digestivo. El nervio vago es el principal nervio del sistema nervioso autónomo parasimpático, es decir, el que funciona de manera automática. Para que nos entendamos, es un poco el piloto automático del cuerpo. Cuando este nervio se desregula, normalmente suele ser cuando estamos en una época de mucho estrés o en momentos en los que nos sentimos muy nerviosas, estas funciones vitales dejan de hacer su función de manera tan automática y es cuando sentimos esos mareos y es cuando podemos hasta desmayarnos. El nervio vago tiene que estar activado para regular todas esas funciones. Y para eso vamos a aprender 3 ejercicios. Vamos con el primero, la respiración. Sí, algo tan fácil como respirar de manera pausada y controlada va a hacer que el nervio vago se regule y se active para que nos sintamos más en calma. Vamos a tomar aire por la nariz durante 4 segundos y vamos a soltarlo también por la nariz durante 6 u 8 segundos. Invertimos un poquito más de tiempo en la expiración, así tenemos más control sobre esa expulsión del aire. Con este tipo de respiración activamos el nervio vago. El segundo ejercicio, la vibración, pero no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Vamos a emitir un sonido, sobre todo, que resuene en nuestro pecho y nuestra cabeza. Ese om. Los oms de yoga. Om. Eso activa. Seguro que las personas que hacéis yoga lo habéis experimentado en vuestro propio cuerpo, porque cuando hacemos un om o incluso cantamos mantras, que son así sonidos repetitivos, lo que estamos haciendo es decirle a ese nervio vago que puede activarse y dejarnos a nosotras tranquilas y relajadas. Tercer y último ejercicio, movimientos de cuello. Vamos a hacer movimientos de flexoextensión de cuello, movimientos de rotación, siempre muy despacito y muy controlados, y también de lateralidad. Estos movimientos van a provocar una llamada a la acción directa al nervio vago para que se active. Soltar un poco, ¿no? Es estirar. Yo había oído también que los movimientos oculares pueden ayudar dentro de esa rutina. Pues mira qué fácil y qué efectivo, porque cuidar el nervio vago es permitirle al cuerpo relajarse. Así que nada, espero que os animéis a hacer estos ejercicios para que vivamos todas más tranquilas y nada, nos vemos en el próximo programa. ¡Agur! Muy Estirar, importante. la verdad que cuando estás bien estirado es otro tema, ¿eh? Bueno, recordaros la crema de patata y espárrago, por un lado, ¿vale? Por otro lado, tenemos los triguerillos aquí, preciosos. Ahí, fíjate. Encima de los trigueros tenemos yemas cocidas, que las vamos a poner, vamos a ver. Ahí, así. Qué maravilla, Perfecto. me encanta. Tenemos también aquí La borraja. la borraja. Vamos más, poco a poco. Así. Y yupi. Así. Y le podemos dar un poco de volumen con esto que está crudo. Ahí encima. Qué rico, me encanta. Pues para este menú de lunes, muy de lunes, por cierto, estos espárragos en textura con borraja, el tapenade, la cremita de patata y espárrago, que tiene súper buena pinta y eso le va a dar el punch porque tiene anchoa, le da el ácido, le da el saladito.
Muy rico. Ahí. Ahora. Y ahora un buen aceite para coronar y ya lo tienen. No sin hablar, ya lo tendríamos. Estás muy cansada, tienes que descansar. Estoy cansada, sí, Estás estoy durmiendo cansadita. mal. Este fin de semana estoy mucho trote. Venga, un poquito de perifollo. Oso, no. Ahí lo Con esto tenéis. sí que saltas más, ¿eh? Con esto sí que te vienen los de doping. Con esto saltan a la valla, para venir para aquí. Volvemos 11 de mayo. mañana a la misma hora, ¿vale? Venga. 11 de mayo algo pasa o no pasa, pero por si acaso Sorionac... a todos. A todos. A De todo el vuestro mundo. día. A todo el mundo. Y Seguro si que es el aniversarios, cumple- también. Venga, Seguro ale. que es el cumple. Ale. Joder. Que volvemos mañana a la misma hora. Es que Chao. ricasco, regotegatik, biararte. ¡Agur!